Acto primero. El camino hacia la redención comienza con el primer paso. Capítulo 7. Lo que se arregló, se puede volver a romper. Sus tres oponentes fueron buenos. Dieron vueltas a su alrededor con movimientos lentos y constantes. Incluso con sus habilidades superiores, no podía mantenerlos a todos en la mira al mismo tiempo. Mientras se movían a su alrededor, mantenían sus espadas sí en alto, listas para golpearlo o desviar cualquiera de sus aplastantes golpes. Aunque a estas alturas sabían que desviar uno de sus ataques era prácticamente imposible. Su fuerza los superó con creces y cada corte de su sí espada podría fácilmente destrozarlos. Sin embargo, tampoco eran aficionados. Eran jóvenes, sí. Pero ya habían demostrado su valía en muchos campos de batalla. Incluso entonces estaban lejos de su nivel de experiencia. El primer enemigo fue un Nerasim. Como todos sus hermanos, se movía como el agua, como una sombra, listo para atacar desde donde menos lo esperabas. Algunos llamarían deshonrosa esta forma de luchar, pero él pudo ver la determinación en los ojos verdes de los Nerasim. Aún así, incluso con todos sus trucos, los Nerasim no eran rival para él. Por eso necesitaba a los otros dos. El Templario Oscuro probablemente esperaría el momento adecuado para atacar, tratando de poner su espada en la espalda de su oponente. Talandar sonrió por dentro cuando su yo digital calculó todas las posibilidades de cómo los Nerasim podrían intentar acabar con él. En el final, encontró 413 posibilidades diferentes sobre cómo los Nerasim podrían atacarlo. Sin embargo, su experiencia le dijo que los Nerasim no harían eso. No, esperaría a que los otros dos hicieran su movimiento. Si bien el Nerasim era un tipo bastante cauteloso, los otros dos guerreros eran exactamente lo contrario. El más grande de ellos era un fanático impresionante que servía al Kalai. Tenía casi 3 metros de altura, e incluso para ser un Protoss, poseía un cuerpo impresionante. Cada paso, cada movimiento mostraba el poder puro de su cuerpo. No había duda de que sus espadas sí eran casi tan poderosas como las de Talandar. Y si sus espadas sí le fallan, este fanático también podría usar sus puños como armas poderosas. Una vez más, Talandar miró exactamente a su oponente. Era el más simple de esos tres. Voluntad, determinación y fuerza bruta. No hubo dudas en sus movimientos, ninguna vacilación. Si el jerarca le ordenaba atacar a un ultralisco de frente, lo haría. Y probablemente se reiría mientras lo hacía. En cierto modo, le recordó a Talandar a sí mismo. O de Fénix. Todavía era difícil separarse del poderoso guerrero cuyos recuerdos estaban almacenados en su matriz. Cada decisión, cada acción, cada pensamiento iba acompañado de la pregunta: ¿qué habría hecho Fénix? ¿Habría convertido a estos jóvenes guerreros en temibles máquinas de guerra? Eso es lo que habría hecho. Y eso era exactamente lo que Talandar intentaba hacer aquí. Miró al último oponente. Sus circuitos se encendieron con anticipación cuando vio la figura ágil justo frente a él. Ella era la más peligrosa de todas. Los Taldarim. No tenía idea de cómo entrenaron los Taldarim a sus fuerzas. Alarag les había contado algunos detalles, pero Talandar creía que eran principalmente mentiras. Fuera cual fuese la verdad, el régimen de entrenamiento de los Taldarim tenía que ser brutal. Sus guerreros no estaban lejos de las bestias salvajes y tuvo que admitir que su ferocidad era impresionante. El Protoss que tenía delante era prueba de ello. No era ni como los Nerasim ni como los Kalai. Se movía como una serpiente, lista para atacar en cualquier momento. A diferencia de los otros dos, solo tenía una sí espada activada. Su color rojo le dio una presencia oscura y amenazante. Y a diferencia de los otros dos, que miraban constantemente las piernas y los brazos de Talandar, ella nunca se detenía a mirar directamente a sus ojos artificiales. ¿Estaba buscando un alma? ¿O simplemente quería arrancarle los ojos y meterlos por el tubo de escape? Cualquiera que fuera su verdadera motivación, no se la mostró. El cuerpo de Talandar también había cambiado. Ya no controlaba el cuerpo que habían recuperado durante la guerra contra Amon. Ese poderoso cuerpo cuadrúpedo era simplemente demasiado poderoso para el uso diario. Se guardó de forma segura en un recinto. Si surgiera la necesidad, podría volver a subir a ese cuerpo. Pero ahora usó uno de los centinelas de los purificadores. Fue rápido, fue fuerte, fue duradero y lo hizo sentir como si fuera un fanático de nuevo, incluso un templario. Casi se sintió como si estuviera vivo de nuevo. Por supuesto, sabía que era una idea tonta. No era Fénix. Pero a pesar de que no estaba hecho de carne y hueso, todavía tenía emociones. Y sus emociones le dijeron que sabía cómo se sentía un cuerpo real.
Talandar disfrutó de estas peleas de entrenamiento, a diferencia de la mayoría de los otros purificadores. Para su desdén personal, habían decidido permanecer separados, contemplando su futuro. Quizás fue porque una parte de Talandar todavía se sentía y pensaba como el poderoso Fénix. Con cuerpo artificial o no, Ayur siempre sería su hogar y sus circuitos disfrutaban de poder hacer lo que más le gustaba. Y eso fue usar sus puños para enseñar a algunos punks algo sobre el honor y cómo esquivar un puñetazo en la cara. Su puñetazo, para ser exactos. Y el celote falló miserablemente en eso. Talandar decidió no esperar a que los tres obtuvieran la iniciativa y dio un salto hacia adelante. Sus espadas sí no estaban activas, pero eso no significaba que su puñetazo fuera menos peligroso. El fanático lo vio venir, pero tomó la decisión equivocada cuando decidió bloquear el golpe entrante. Levantó los brazos como lo haría un boxeador. Sus brazos estaban un poco altos, esperaba que Talandar fuera a por su cara. Pero en cambio, el Purifier Sentinel fue por un golpe bajo. Los ojos del fanático se abrieron de sorpresa y dolor cuando Talandar golpeó con el puño las entrañas del Protoss más grande. Terran, Protoss, incluso Zerg, no importaba. Un fuerte puñetazo en las entrañas será doloroso para todos ellos. Pero nunca hagas eso con un profanador, simplemente vomitará sobre ti. Para el ojo inexperto, el fanático apenas pareció notar el golpe. Gruñó y saltó hacia atrás inmediatamente, tratando de escapar del alcance de Talandar. El sentinel, sin embargo, sabía que anotó un buen golpe. El fanático se negó a ceder y encendió sus espadas listo para hacer esto aún más interesante. Pero Talandar no tenía la intención de darle ninguna posibilidad de recuperar la iniciativa. En cambio, saltó hacia adelante y su puño se disparó hacia adelante nuevamente. El fanático trató de bloquear el golpe entrante, pero ahora que sus espadas sí estaban activas, tenía que tener cuidado de no cortarse los brazos. Error básico. Pensar que tus espadas sí son el arma más peligrosa que tienes, guerrero. Pensó Talandar. En combate cuerpo a cuerpo, un puño bueno y pasado de moda podría causar tanto daño, tal vez incluso más. El siguiente golpe golpeó la cara del Sealot en el lado izquierdo. La piel se rasgó y la sangre azul salpicó alrededor. El fanático parpadeó de sorpresa y dolor, pero ningún grito abandonó su mente psiónica. Era demasiado Kalai para permitir que eso sucediera. Pero eso no significaba que los brutales golpes de Talandar no mostraran algunos efectos en él. Talandar pudo ver cómo los pasos del fanático se volvían lentos. Dando la espalda a los otros dos guerreros, Talandar les ofreció la oportunidad perfecta para atacarlo. Anotó otro hit. Y otro. Y otro. El fanático trató de defenderse, pero era demasiado grande, demasiado lento y demasiado herido. Entonces los Nerasim finalmente comenzaron a hacer su movimiento. Se desvaneció en el aire y un momento después incluso los sentidos artificiales de Talandar ya no pudieron seguirlo. Pero no estaba preocupado porque sabía exactamente dónde atacarían los Nerasim. Otro puñetazo golpeó al Sealot en las entrañas y gruñó de dolor. Baila como un Zergling, pica como un hidralisco, de eso se trataba toda esta pelea. Pero a pesar de que los Nerasim habían decidido finalmente hacer su movimiento, los Taldarim se quedaron atrás. Sus ojos rojos enfocaron a Talandar, estudiaron cada uno de sus movimientos. Sí, definitivamente era la más peligrosa de estos tres. El fanático finalmente se dio cuenta de que sus espadas no eran de ninguna utilidad y decidió desactivarlas. ¿Entonces Talandar podría golpearlo? Bueno, él también podría. Talandar sonrió por dentro cuando su puño izquierdo se disparó hacia adelante, listo para anotar otro golpe. Pero el Sealot no era un principiante, sabía que adaptarse a tu enemigo era la mejor manera de sobrevivir a una pelea. Y a pesar de que Talandar tenía mucha más experiencia, aunque técnicamente no era el suyo, y un cuerpo artificial, el fanático tenía el alcance y la fuerza para derrotar a Talandar. En teoría de todos modos. El fanático dio unos pasos hacia atrás para poder ganar algo de distancia, probablemente para usar su fuerza y alcance superiores. Talandar le permitió hacerlo porque todavía estaban los Nerasim. El guerrero oscuro no emitió ningún sonido cuando reapareció al lado izquierdo de Talandar. Una sensación de decepción pasó por la mente de Talandar. Los Nerasim ni siquiera se habían dado cuenta de que el lado izquierdo era su lado fuerte. Su espada verde cobró vida e inmediatamente se dispuso a matar. Directo al grano, sin tonterías, solo una cuchilla en la espalda.
Los Nerasim no podían negar su herencia de asesino. Talandar bajó la parte superior de su cuerpo y cuando los Nerasim corrieron hacia él, el codo del centinela se levantó y, con un paso lateral, saltó directamente al camino de los Nerasim. Chocó con el codo en la cara de los Nerasim. El guerrero oscuro no gritó de dolor, el silencio era su arma preferida después de todo. Pero en el momento en que los Nerasim se tambalearon hacia atrás, Talandar supo que había dado un golpe crítico. Al ver a su camarada en peligro, el fanático decidió intervenir y se dirigió hacia Talandar. Extendió la mano y golpeó con el puño hacia adelante. Pero Talandar sabía qué hacer. Se zambulló y usó a los aturdidos Nerasim como un escudo. El celote hizo lo único que haría un verdadero y honorable guerrero. Vaciló. Todo fue demasiado rápido para esos dos. Talandar bailó alrededor de los Nerasim que tropezaban y su siguiente puñetazo golpeó al fanático en la cara. El enorme guerrero emitió un sonido ahogado, pero se mantuvo de pie. No se rendiría simplemente. Pero antes de que pudiera recuperarse, Talandar agarró al aturdido Nerasim y prácticamente lo arrojó a los brazos del fanático. El enorme guerrero lo miró con sorpresa y trató de atrapar al camarada apenas consciente. Gran error. El siguiente puñetazo golpeó las entrañas del Sealot, luego recibió dos más en la cara. El poderoso guerrero se tambaleó hacia atrás y Talandar pudo ver que el guerrero estaba casi acabado. Otro golpe y él. Cuando la espada sí roja lo atacó, Talandar apenas pudo esquivarla. Encendió sus propias espadas sí y bloqueó el ataque entrante. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la ágil figura de los Taldarim bailó alrededor de los otros dos guerreros que apenas podían mantenerse en pie. Talandar quería atacarla, pero ahora estaba usando a sus camaradas como escudo. Definitivamente era la más peligrosa. Se movió alrededor de los dos guerreros y prácticamente se arrojó sobre Talandar. Ella trató de golpearlo con sus espadas sí, lo que habría resultado en su muerte inmediata. De repente, Talandar se puso a la defensiva. Esquivó su ataque, pero luego los Taldarim desactivaron sus espadas sí y en su lugar lo agarraron por los brazos. Talandar se dio cuenta sorprendido de lo que estaba planeando. Manteniendo sus brazos hacia abajo, se levantó de un salto y le rodeó el cuello con las piernas. En una impresionante demostración de flexibilidad, usó su impulso para inclinarse hacia atrás y arrojarlo sobre su propio cuerpo. Talandar pudo sentir cómo perdió el contacto con el suelo. Por un momento pensó en cambiar a una velocidad más rápida. De esa forma podría reaccionar tan rápido como una computadora. Pero hubiera sido injusto. Antes incluso de que aterrizara en el suelo o terminara ese pensamiento, su pie se aplastó contra su pecho. La fuerza de su patada fue impresionante. Los sistemas internos de Talandar mostraron graves daños en algunos sistemas menores. Cuando finalmente aterrizó en el suelo, las chispas volaron alrededor. En lugar de lanzarse a matar, los Taldarim retrocedieron, levantando sus espadas sí para defenderse. Talandar se puso inmediatamente de pie. Sus sensores internos mostraron que nada estaba realmente roto. Bueno. Miró a los Taldarim y vio cómo esperaba su ataque. Pequeña cosa complicada. Ella era rápida y tenía un puñetazo increíble. Eventualmente, se agotaría porque su cuerpo solo estaba hecho de carne y sangre. Pero esta no era una conferencia sobre la paciencia, todos habían venido aquí para ver el verdadero dominio del combate. El Taldarim apuntó su espada directamente a su rostro, asegurándose de que entendiera sus intenciones. Incluso si se trataba de una pelea de entrenamiento, no dudaría en cortarle la cabeza. Sus circuitos brillaban de alegría. Era el equivalente más cercano a la alegría asesina que tenía. Muy bien. Él pensó. Es hora de descubrir de qué está hecha realmente. Él también encendió sus espadas sí y se lanzó hacia adelante. Es hora de una buena pelea con cuchillos a la antigua. Su hoja izquierda se disparó hacia adelante y el Taldarim la esquivó y saltó hacia la izquierda. Movimiento inteligente. Talandar reflexionó. Ahora que su brazo izquierdo estaba extendido, ella se agachó y apuntó a su lado izquierdo desprotegido. Como dijo, movimiento inteligente. Contra un enemigo orgánico, esto podría haber funcionado. Pero de repente el torso de Talandar comenzó a girar hacia la derecha. Por una fracción de segundo, los Taldarim se sintieron confundidos. ¿Le estaba ofreciendo una apertura aún más amplia? Pero luego su torso dio un giro completo de 360 y su brazo derecho estaba repentinamente a su izquierda. Su espada se precipitó hacia su cara y ella hizo lo único razonable. Se dejó caer al suelo. El arma de energía chisporroteante se disparó por encima de su cabeza, casi partiéndola por la mitad.
Cuando miró hacia arriba, de repente estaba justo debajo de las dos espadas de Talandar. Ese movimiento de 360 fue una sorpresa desagradable y pudo sentir la conmoción, la ira, y a veces la repulsión, entre los otros guerreros. Su brazo derecho se derribó listo para empalar a los Taldarim. Ella rodó hacia un lado y pateó entre sus piernas. Por un segundo pareció que ella estaba tratando de darle una patada en las pelotas, pero por supuesto ninguno de los dos sabía nada al respecto. Los Taldarim habían luchado contra asaltantes humanos antes, pero ella no sabía dónde los humanos tenían sus órganos reproductivos. Y aunque Talandar poseía muchos de los recuerdos de Fénix, había sido creado antes de que Fénix conociera a ningún terrano. De modo que su conocimiento también era estrictamente académico. En cambio, el Taldarim envolvió ambas piernas alrededor de la pierna derecha de Talandar y se levantó del suelo. Su fuerza era asombrosa. Sus sensores internos le advirtieron que ella ejercía una tensión masiva sobre sus huesos y músculos artificiales. De esa manera ella realmente le rompería la pierna, con huesos de metal o no. Así que, sin otra opción, cayó de rodillas. De esa forma no podría romperle la pierna, pero él también estaba más cerca de sus espadas sí. Podía girar la cabeza en el último parpadeo de un segundo. Su brazo apuñaló hacia adelante y la cuchilla así roja chisporroteante dejó un corte profundo en el lado derecho de su cabeza. A pesar de que no sintió ningún dolor físico, el chisporroteo le causó bastante incomodidad. Tan cerca de sus circuitos primarios, la Cíblade provocó que algunos interfirieran con su óptica. Necesito decirle a los demás sobre eso. Talandar podría haber enviado la información a los otros purificadores de inmediato, pero decidió no hacerlo. Esta pelea era suya y no quería que nadie viera esta batalla con sus propios ojos. Siempre era una sensación extraña como si alguien estuviera mirando desde el interior de su propia cabeza. A los otros purificadores no les gustó cómo los excluía de vez en cuando, pero ese era su problema. Se estaba quedando sin opciones. Los Taldarim no lo dejarían ir y tuvo que aceptar el hecho de que no sobreviviría a esta sesión de entrenamiento. Pero él no simplemente se retiraría. Si todas las demás opciones ya no están disponibles, llévate al bastardo contigo. Como el brazo derecho del Taldarim estaba más allá de su cabeza, no pudo volver a apuñalarlo. En cambio, Talandar empujó la parte superior de su cuerpo hacia adelante, forzando al esbelto Taldarim a abrazarse con fuerza. Ahora, esto no era un signo de amistad, quería que fuera imposible que ella usara sus espadas contra él. Inmediatamente supo lo que eso significaba. Había llegado el momento de ponerle fin. Talandar pasó su brazo derecho alrededor de su cuerpo y levantó su brazo izquierdo. Su espada apuntaba directamente a su cabeza. Los Taldarim se pusieron a luchar y en su lugar decidieron dar un golpe mortal también. Su brazo izquierdo retrocedió y su espada apuntó a su lado abierto. Se miraron el uno al otro y Talandar pudo ver cómo la furia y la alegría aparecían en los ojos rojos de los Taldarim. Entonces ambos empujaron sus brazos hacia adelante. Unos milisegundos antes de que su espada atravesara su cabeza, desactivó su arma. En cambio, sus nudillos golpearon contra el costado de su cabeza. No fue un golpe mortal, pero lo sentiría a la mañana siguiente. Sin embargo, los Taldarim no desactivaron su arma. Los sensores internos de Talandar gritaron de terror cuando la espada roja se clavó en su costado. Quemó su camino a través de su cuerpo artificial y supo que eso era todo. Su fuerza fue realmente asombrosa. Su espada vagó desde su lado derecho hasta que emergió de su hombro izquierdo. Sus sensores le dijeron que muchos sistemas importantes habían sufrido mucho daño. Su brazo izquierdo no reaccionó, por lo que no pudo volver a encender su espada. Su energía principal estaba fallando y no sabía cómo podría salir vivo de esto. Miró directamente a los ojos del Taldarim y su óptica comenzó a parpadear. Vaya, buen trabajo. Esa aplicación, parece que he perdido. Dijo con voz quebrada. Los Taldarim lo miraron con ira. Desactivaste tu arma. Aún estás de pie. Habría estado muerto. La victoria es tuya. Ella gruñó. Entonces, pongámonos de acuerdo en un sorteo. Ofreció Talandar. ¿Un empate? Preguntó ella confundida. Taldarim no sabía nada sobre conceptos como dibujos. O compromiso. O perdón. O segundas oportunidades. Buena idea, Talandar. Una nueva voz llegó a sus oídos. Ambas cabezas se volvieron y un nuevo Protoss se paró junto a todos los demás que habían visto su pelea. Jerarca. Dijo Talandar. Es bueno verte.
Por favor, espera un momento, primero tengo que separarme de este joven guerrero de guerra. Los Taldarim miraron a Talandar. Por un momento pareció como si ella terminaría esta pelea arrancándole las tripas artificiales. Parecía que ella no quería terminar esta pelea de esta manera. Pero después de un rato, soltó un suspiro molesto, desactivó su espada y se puso de pie. Se dio la vuelta y se alejó, ignorando a sus dos camaradas bastante golpeados. Pero luego se detuvo, se dio la vuelta e hizo una reverencia frente a Talandar. Gracias por la conferencia, maestro Talandar. Entonces ella simplemente se fue. Los ojos de Artanis se agrandaron mientras los otros guerreros se ocupaban de los heridos Sealot y Nerasim. ¿Qué fue eso? Quería saber el jerarca. Talandar se rió, sin embargo, su voz sonaba dañada. No temas, jerarca. Todo está perfectamente en orden. Se levantó y salieron chispas de su torso abierto. Eso no se veía bien. Artanis frunció el ceño mientras miraba al purificador. Talandar, ¿está todo bien? Parece que estás, bueno, herido. Dijo a falta de un término mejor. Talandar se limitó a reír y miró su pecho abierto. Los cables, el metal y el cristal estaban a la vista. No es nada, jerarca. Se podría decir que es solo una herida de carne. Ja 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 ja. Su risa metálica sonaba cualquier cosa menos saludable, pero parecía ignorarla por completo. Si bien su fuente de energía principal estaba dañada sin posibilidad de reparación y tuvo que ser reemplazada, sus células de energía secundaria lo mantendrían en pie durante días, a menos que ocurriera repentinamente una invasión Zerg. En cuyo caso, estaría en problemas. Artanis tuvo que admitirlo. Era profundamente desconcertante hablar con un protos artificial cuyas entrañas metálicas colgaban de su pecho. Por favor, perdóname, jerarca. Todavía necesito dirigirme a los guerreros UA. Talandar dijo y Artanis asintió. Pero por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites, no tenemos prisa. Artanis decidió dar un paso atrás y observó cómo Talandar se dirigía a los guerreros de todos los diferentes tipos de grupos. El jerarca no se perdió el cambio. Talandar había comenzado este pequeño régimen de entrenamiento hacía algún tiempo. Los protos seguían cazando salvajes Zerg por todo el planeta. Pero sus habilidades variaban de un grupo a otro. Los fanáticos del antiguo Kalai fueron los más sencillos. Se movieron, localizaron al enemigo y lo atacaron cuando pudieron. Los Nerasim cazaban en las densas junglas, atacando desde las sombras siempre que la oportunidad lo permitía. A diferencia de los Kalai, carecían del número necesario para grandes enfrentamientos. ¿Y los Taldarim? Bueno, prácticamente usaron todos los trucos sucios del libro que se les ocurrieron. Y los purificadores prácticamente solo redujeron todo a cenizas. Es algo que se explica por sí mismo si lo piensas. Todos tenían sus fortalezas y sus debilidades, pero incluso ahora la cooperación entre los diferentes grupos era prácticamente inexistente. De modo que Talandar había ofrecido a los guerreros de todos los grupos unirse en un círculo de iguales. Al luchar unos contra otros de esta manera, habían aprendido más sobre las habilidades de los otros guerreros. Sin embargo, eso no significaba necesariamente que hubieran mejorado en el trabajo en equipo. Pero el entrenamiento fue un buen cambio del régimen interminable de cazar Zerg y el entrenamiento general. Muchos guerreros se sentían algo inútiles en este momento. La guerra había terminado y era necesario reconstruir Ayur. En este momento, no solo necesitaban guerreros, sino también herreros, burócratas y constructores. Los vientos de cambio soplaron sobre Ayur y no todos estaban felices por eso. Era una sensación extraña y Artanis tuvo que admitir que no le gustaba. Guerreros. Presten atención a mis palabras, comenzó Talandar. Una vez más has probado estar entre los mejores, acerca de que cortamos este show, corto hoy. Parece que no estoy en la mejor forma. Los otros guerreros rieron entre dientes y se rieron de estas palabras. Cuando finalmente se fueron, él y Artanis se quedaron atrás. ¿Estás seguro de que estás bien, Talandar? Preguntó el jerarca. Talandar miró su herida y de repente algo en su voz cambió. La verdad para ser dicha, jerarca, comenzó. De repente, su voz estaba funcionando bien de nuevo. Vi venir su ataque, pero no reaccioné porque no tenía miedo al dolor. Estas palabras hicieron que Artanis frunciera el ceño. ¿Dolor? Pensé que no podía sentir ningún dolor en absoluto. Él dijo. Talandar se encogió de hombros. No como un protos orgánico, no. Mi percepción del dolor es muy diferente a la tuya. Pero ese no es el problema. Miró su pecho. Creo que este cuerpo no será muy útil en una verdadera situación de combate. Es simplemente inadecuado.
¿Extrañas la sensación de dolor real? Artanis quería saber. Talandar volvió a encogerse de hombros. El dolor es el camino del guerrero, jerarca. Sin él, nunca más podré llevar a los guerreros a la batalla. Estas palabras hicieron que Artanis parpadeara confundido. No sabía que esto te molesta tanto, Talandar. Estas palabras hicieron reír al centinela. Por supuesto que no, jerarca. No le he dicho a nadie sobre esto, ni siquiera a mis compañeros purificadores. Soltó un suspiro antes de negar con la cabeza. Sin embargo, no importa esto. Estoy seguro de que no has venido aquí para escuchar mis patéticas dudas sobre ti mismo. ¿Qué puedo hacer por ti, jerarca? Supongo que estás aquí porque querías hablar conmigo. ¿Estás aquí porque querías desafiarme en una pequeña pelea de entrenamiento? Si ese es el caso, se tocó el pecho abierto. Le pido humildemente que regrese en otro momento. Creo que primero necesito una revisión. Artanis acaba de levantar la mano. No, hermano. No he venido aquí para pelear contigo. Dudo que sea siquiera un desafío para ti en este momento. Me vendría bien un consejo sobre algo que tengo en mente. Talandar se enderezó cuando escuchó eso. Ah, sí, el anuncio de Alarau de dejar a Ayur con su gente sin duda. Dijo el centinela. Los ojos de Artanis se abrieron con sorpresa. ¿Cómo? Comenzó. Talandar se rió entre dientes al ver la confusión del jerarca. Ja, oh jerarca, las palabras viajan rápido. Especialmente entre los jóvenes guerreros. Fue el tema del día. Artanis frunció el ceño al escuchar estas palabras. Si estos guerreros ya sabían de esto, casi todos los demás probablemente también lo sabían. Veo. Fue lo único que pudo decir el jerarca. Todo esto está mal, Talandar. La centinela inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Le pediste consejo a alguien más? Quería saber. Artanis asintió. Sí, Selendis. Me ofreció una solución bastante, sencilla. Mirarla desde un punto de vista estrictamente táctico. Y luego dijo algo más. Se estremeció pero no se atrevió a explicar lo que había sucedido. Talandar volvió a reír entre dientes. Sin duda lo ha hecho. Selendis tiene una personalidad bastante directa. Aún así, ¿estás buscando información adicional o quieres que te diga qué hacer? Artanis suspiró cuando escuchó esas palabras. ¿Es tan obvio? Esperaba que nadie se diera cuenta de lo incómodo que me siento en este momento. No temas, jerarca. Lo estás aguantando bastante bien. Pero todavía recuerdo la joven iniciativa que casi se desmaya cuando conoció al poderoso Tasadar por primera vez. Ya no estás temblando, pero tu párpado derecho todavía se contrae. Artanis se tocó inmediatamente el ojo derecho. Podía sentir cómo los músculos debajo de la piel gruesa se movían por su propia voluntad. Una risa metálica abandonó la garganta artificial de Talandar. No te preocupes, jerarca. Para todos los que no te conocen tan bien, todo está perfectamente bien. No ven tu lucha interior. Sin embargo, lo haces. Eso no era una pregunta. Talandar volvió la cabeza hacia el horizonte. Los recuerdos de Fénix siguen siendo parte de mi mente, jerarca. A veces es difícil distinguirlos de quién soy realmente. ¿Quién soy ahora? Artanis bajó la cabeza cuando escuchó estas palabras. No tenía ni idea, Talandar. ¿Por qué no me lo dijiste? Quizás podría haber, comenzó. ¿Me ayudó? El centinela terminó la oración por él. No. Al igual que hay batallas que un guerrero tiene que enfrentar solo, hay respuestas a preguntas que debes resolver tú mismo. Estoy seguro de que lo entiendes. Si lo entiendo correctamente, tenemos un problema similar. Pero estoy seguro de que yo resolveré la mía a su debido tiempo. El centinela miró el paisaje frente a ellos. Es extraño, aunque estos ojos nunca han visto este lugar antes, me siento como Fénix cuando miró por primera vez desde este lugar como una iniciativa joven. Murmuró. Luego se dio la vuelta y miró directamente al jerarca. Los purificadores actualmente debaten dónde deberían dejar a Yur también. ¿Qué? Gritó Artanis. Miró al centinela en estado de shock e incredulidad. ¿Qué dijiste? Pudo ver cómo Talandar bajaba los hombros. Sé que este es un momento inoportuno. Y debe parecerle una broma enfermiza. Pero creo que merece saber la verdad, aunque los otros purificadores no estén de acuerdo con eso. Durante bastante tiempo Artanis no dijo nada. Luego, él también volvió la cabeza y miró el cielo azul y las nubes blancas de su mundo natal. Talandar sabía que no debía perturbar los pensamientos del jerarca. Sabía que esta revelación era probablemente lo último que el jerarca quería escuchar. Cuando miró a Talandar, solo dijo una palabra. ¿Por qué?
Aunque Talandar sabía que el jerarca no se dirigía a él personalmente, seguro que se sentía como un ¿por qué me haces esto? Talandar pensó en sus siguientes palabras con mucho cuidado. No es tu culpa, jerarca. Luego dijo. Ha habido cierta preocupación entre los demás desde hace algún tiempo. A pesar de que te respetan y la mayoría te considera un guerrero honorable y un líder capaz, temen que otros simplemente intenten convertirlos en herramientas para sus propias ambiciones nuevamente. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Artanis exigió saber. ¿Por qué no se me acercaron? Podríamos haber hablado de esto. Aunque su cuerpo era artificial y aunque su alma podía ser transferida a un nuevo cuerpo en fracciones de segundo, aún podía identificarse con los sentimientos del jerarca. Sin duda Artanis sintió que todos lo estaban traicionando en este momento. ¿La respuesta simple? Preguntó Talandar. No era mi lugar hacer eso. Aunque soy un purificador, ya no hablo por ellos. Y ellos tampoco hablan por mí. Cualquiera que sea su decisión, tendrán que lidiar con eso ellos mismos. No sabía que había tanta disensión entre usted y su gente. Artanis murmuró. Talandar se encogió de hombros. Son personas. A pesar de que sus cuerpos no son más que metal y cristal, sus almas son verdaderas y puras. Y como todas las almas, se confunden fácilmente. Creen que todos los que los rodean son una amenaza potencial para ellos. Y dado que Alaraka anunció su partida, muchos que se habían mantenido distantes a la misma idea han cambiado de opinión. Eso pasó hace solo unas horas. Artanis protestó. Horas para ti. ¿Sabes cuánto puede hacer un purificador en segundos? Artanis no preguntó. Sabía de lo que estaba hablando el sentinel. El jerarca se dio la vuelta y apretó los puños. Pero fiel a su naturaleza, Artanis logró controlar su ira cuando su mente finalmente aceptó que este era solo otro hecho con el que tenía que lidiar. Bueno, dijo después de un rato. Al menos no tengo que preguntar qué sugeriría Selendis. Talandar se rió entre dientes cuando escuchó eso. Sí, probablemente te diría que nos apagues y nos conviertas en drones sin sentido. La diversión en su voz artificial hizo que Artanis frunciera el ceño. ¿No estás enojado por esta posibilidad? Quería saber. Talandar se golpea la cabeza. No, jerarca. Sé de dónde viene esto. Respeto a Selendis, es una templaría hasta la médula. Es terca, se puede enojar muy fácilmente y tiene un temperamento increíble. Pero sacrificaría su propia vida en un instantáneo para salvar a su gente. Además, ella todavía es joven, un hecho que la mayoría de la gente tiende a olvidar cuando se trata de ella. Ella me recuerda a su padre biológico, él también fue un iniciador temerario cuando era joven. Para encontrar a alguien que sea más que un hermano de batalla. Artanis no entendió esa pista, lo que a cambio hizo que Talandar se riera de nuevo. Y al final, eres tú quien dará las órdenes. Y confío en ti. Tu confianza me honra, Talandar. Artanis simplemente respondió. Va, no uses palabras tan elegantes conmigo, no soy más que un guerrero envuelto en metal brillante. Todo el consejo que puedo ofrecerte es lo que me dicen los recuerdos de Fénix, o el mío. ¿Cuál quieres? Directo al grano, ya veo. Pensó Artanis. Continuó pensando en eso por un tiempo más antes de finalmente tomar una decisión. Quiero tu opinión, Talandar. En parte porque ya sabía lo que le habría dicho su antiguo maestro, en parte porque quería ver a Talandar como una entidad independiente. El centinela volvió a encogerse de hombros. No es una cuestión militar, sino estratégica. Pero a diferencia de Selendis, no debes mirarla desde los ojos de un líder militar. ¿Por qué los Taldarim y los purificadores se unieron a tus filas, jerarca? Para retomar el planeta natal sagrado. Artanis respondió. Sí, ese era un objetivo. Pero no todos tenían la misma razón para hacerlo. Dijo Talandar. Le ruego me disculpe. Artanis, ¿por qué querías liberar a Ayur de los Serga? ¿Y más tarde de Amón? Preguntó Talandar. Porque Ayur es nuestro. Porque sin él, nuestra especie está perdida. Es un faro para todos nosotros, para todos los que compartimos el sueño de una unión. Exactamente. Talandar intervino. Jerarca, ¿usted cree que una raza protoss unida es lo único a lo que toda gente razonable debería aspirar? Pero aparte de los Kala y Nerasim, el resto de nosotros no compartimos este sentimiento. Al menos no entre los purificadores. Y estoy muy seguro que Alarak solo está interesado en su propia agenda. Y esa agenda es poder, nada más, pero nada menos tampoco. Se unieron a tus filas porque tenías algo que ofrecer que necesitaban. Un brazo fuerte que pudiera aplastar la amenaza llamada Amon.
Pero ahora la amenaza se ha ido, al menos los purificadores se preguntan qué más puede ofrecerles esta alianza. ¿Alianza? Somos uno, Talandar. Iguales. Hermanos. Artanis dijo con una voz fuerte y enfurecida. Te creo, jerarca. Creo que realmente piensas de esa manera. Pero esa es solo tu voz. Hay muchos que piensan lo contrario. Como Selendis. Por mucho que la respeto, no confío en ella. De la persona que intentaría convertirnos en los drones sin sentido que los científicos tenían en mente cuando nos crearon. No pretendo que sea malvada, pero su percepción de nosotros difiere mucho de la tuya. Y la triste verdad es, hay más entre los Kalai que piensan como ella que tú. ¿Estás afirmando que nuestra gente se traicionaría una vez más? Artanis dijo en estado de shock. No ahora. No dentro de los próximos años. Tal vez ni siquiera dentro de los próximos 200 años. Pero las generaciones más jóvenes tal vez no recuerden lo que tuvimos que sacrificar para recuperar a Yur. Incluso ahora, los guerreros de los Kalai, los Nerasim y los Taldarim anima y se jacta de todos los enemigos que han matado durante la guerra. Sin embargo, nadie se pregunta cómo es posible que Purificador haya perdido la vida cuando mantuvieron a raya a las hordas de Amon. Y créeme, hemos perdido a muchas más personas que todos los demás grupos. Conjunto. Artanis nunca había pensado en eso y sintió una punzada de culpa. Debería haber hablado con el Purificador antes, otra prueba de que no era tan bueno como Adun o incluso Tasadari. Conozco esa expresión, Artanis. Te estás culpando a ti mismo por lo que pasó. Talandar lo leyó como un libro abierto. A decir verdad, había algo tranquilizador en ello. Al igual que Fénix y Tasadar antes que él, había un individuo que realmente parecía conocerlo. Le hacía sentirse menos solo. ¿A quién más puedo culpar entonces, Talandar? Artanis quería saber. ¿Por qué? El universo por supuesto. Respondió el centinela y volvió a reír. ¿Viniste aquí por mi consejo? Aquí está. Si quieres que las diferentes facciones permanezcan en Ayur, tienes que demostrarles que tienen más que ganar que perder si se quedan. ¿Cómo? Quería saber el jerarca. Eso no lo sé. Esta es una pregunta que tienes que encontrar una respuesta por ti mismo. Podía ver la decepción en el rostro de Artanis, pero al mismo tiempo, sabía que el jerarca también dominaría esta prueba. La pregunta era si los demás le darían el tiempo suficiente para encontrar una solución. Ya veo. Gracias, Talandar. Me has dado mucho en qué pensar. Supongo que necesito ordenar mis pensamientos, dijo Artanis antes de darse la vuelta y alejarse. Luego se detuvo de repente y miró por encima del hombro. Talandar, ¿puedo preguntarte algo personal? Quería saber. Por supuesto, jerarca. Dijiste que los otros purificadores y tú ya no hablamos por el otro. ¿Eso significa que estás solo? Talandar se golpea la cabeza. No, jerarca. Hay otros que piensan de la misma manera. Pero muchos quieren esperar y ver cómo se desarrollarán las cosas antes de tomar su decisión final. Algunos simplemente se enojaron porque les dije que no importa cuál sea su decisión, me quedaré aquí en Ayur. Estas palabras hicieron que Artanis parpadeara confundido. ¿Por qué? Simplemente quería saber. Otra risa salió de la garganta artificial del sentinel. Porque es donde pertenezco. Incluso podría decir, mi vida por Ayur. Mientras la mujer Taldarim bajaba los escalones que conducían al área de entrenamiento, trató de ignorar a todos los demás guerreros que la rodeaban. Ella no era la única Taldarim alrededor, sin embargo, los otros de su especie sabían que era mejor no molestarla. No era una guerrera cualquiera, era parte de la élite Taldarim. Pero la mayoría de los Kalai o Nerasim no la habían reconocido, por lo que caminar entre ellos iba acompañado de cierto nivel de incógnito. Aparte de los guerreros en el campo de batalla, Aralak se había asegurado de que ningún miembro de su círculo íntimo hubiera trabajado con miembros del personal de Artanis durante toda la crisis. Todavía podía sentir la oleada de batalla dentro de su mente. Se sintió bien volver a enfrentarse a un adversario digno. Al mismo tiempo, sin embargo, sabía que este no era el estilo de los Taldarim. Para irse sin reclamar una muerte, si los demás lo supieran. Alejarse de una batalla sin acabar con tu oponente, ¿te has vuelto débil, primer ascendente Jinara? Inmediatamente se detuvo cuando escuchó esa voz. Una voz que realmente odiaba. Giró la cabeza hacia un lado y sus ojos se dirigieron a los otros Taldarim con ira. ¿Desea saber cuánta determinación me queda, alto señor? Ella siseó. Alarak se rió entre dientes cuando se acercó. Tanto fuego. Extraño, no vi casi nada de ese fuego durante tu pequeña pelea.
La forma en que pronunció la última palabra sonó como si no estuviera impresionado con su actuación. ¿Lo viste? Preguntó con voz fría. Parte de eso. Terminó antes de que se volviera incluso interesante. Aunque tengo que admitir que empalar a Sentinel fue bastante entretenido. Aún así, ¿por qué no lo acabaste? Alarak quería saber. Hinara no respondió. Te hice una pregunta, primer ascendente. Espero que la contestes. Dijo con un tono amenazador en su voz. Estos guerreros acordaron no luchar hasta la muerte. Simplemente estaba respetando sus caminos. Ella finalmente le dijo. Por un momento, Alarak no dijo nada. Luego se echó a reír. Se echó a reír mucho y con ganas. No veo que es tan divertido, alto señor. Ella siseó. Alarak simplemente negó con la cabeza. Las diversiones brotaban de todos sus poros. Oh, no tengo ninguna duda al respecto. Pero esto no se trata de ti y no he venido aquí para ver tu patético intento de hacer amistad con estos aficionados. No son aficionados, Iglord. Son guerreros muy capaces. Podríamos aprender mucho de ellos y... ¿Escuché eso correctamente? ¿Deberíamos aprender algo de ellos? Somos Taldarim, Hinara. Tenemos nuestras propias formas. Y estoy algo confundido de que tengo que venir hasta aquí para recordarte tu deber, primer ascendente. Sabía de qué se trataba, pero simplemente se dio la vuelta. No sé de qué estás hablando. Ella le dijo. No. Apenas creo eso. Se ha hablado entre los rangos inferiores y el hecho de que el alto señor tenga que dirigirse a ellos es simplemente inaceptable. Tú eres el primer ascendente y tienes un deber hacia tu gente. Eso es exactamente lo que estoy haciendo aquí, alto señor. Con eso, Hinara simplemente se dio la vuelta y se fue. Alarak no dijo nada. El hecho de que un primer ascendente no se inclinara ante el alto señor y le mostrara el debido respeto era una cosa. Pero el hecho de que ella no hubiera intentado matarlo desde el final de esta guerra era desconcertante. Desde que terminó la guerra, los Taldarim no habían podido reanudar su antigua forma de vida. Las otras facciones en Ayur estaban sin duda felices por esto. Pero Alarak no lo estaba. De hecho, estaba furioso por la forma en que tanta gente de su pueblo había comenzado a abandonar sus antiguas vidas tan rápido. Con cada día que pasaba, podía ver más y más debilidad entre los de su clase y eso le rompía el corazón. Bueno, en realidad no, pero odiaba ver a su propia gente así. Calma. Revisado. Paciente. Humilde. Débil. No era el camino de los Taldarim. No era su estilo. Entonces tuvo que irse. Era la única opción lógica para evitar que su gente se desvaneciera, se convirtiera en protos débiles. Pero, ¿qué pasa con los que ya eran débiles? Matarlos sería un castigo apropiado. Había esperado que la primera ascendente Hinara hiciera su trabajo, pero incluso ella ya no estaba dispuesta a seguir el camino Taldarim. Además, a los otros protos no les gustaría ver Taldarim muertos por todas partes. Al igual que Artanis, Alarak tuvo que tomar una decisión. Y al igual que Artanis, su elección moldearía el futuro de la especie Protoss. Para bien o para mal, los Nerasim intentaron desaparecer lo más rápido posible. Sin embargo, al mismo tiempo, no quería levantar sospechas. La jactancia interminable del Khalai que lo rodeaba lo estaba volviendo loco y la naturaleza sedienta de sangre de ese Taldarim lo estaba haciendo sentir muy incómodo. Pero aún así, venir aquí había sido muy educativo. Mientras los Nerasim bajaban las escaleras que lo alejaban de los campos de entrenamiento, pensó en la pelea. Aunque solo había sido un ejercicio de entrenamiento, le había costado todas sus habilidades mantenerse al día no solo con ese maldito purificador, sino también con sus compañeros de equipo. Empecemos por el Sealot. Él era fuerte. No, no solo era fuerte, estaba en su propia liga. Atacar a este guerrero de frente sería suicida. Pero era como todos los demás guerreros del Khalai. Fuerte y decidido. Si era un indicador de lo que los Nerasim tenían que esperar, entonces no debería preocuparse. Sin embargo, no se podía decir lo mismo de los Taldarim. El solo hecho de estar tan cerca de ella hacía que los Nerasim se sintieran incómodos. Ella era una asesina. Cualquier otra cosa solo significaría endulzarlo. Pensar que a tales salvajes se les permitió caminar sobre la superficie de Ayur. Y ni siquiera hablemos de los purificadores. Ni siquiera estaban vivos, sin embargo, a él y a sus hermanos y hermanas se les dijo que los trataran como a otras personas. Esto era casi una locura. Su pequeña pelea contra este Talandar le había demostrado que eran una amenaza demasiado grande para permitirles caminar sin supervisión.
Los Nerasim tenían poco amor por los Kalai, pero él habría estado de acuerdo con Selendis en eso. Convertir a los purificadores en drones sin sentido sería el curso de acción más sabio. Era solo otra prueba de la incompetencia de Artanis. El Nerasim apretó los puños cuando pensó en el líder supremo de todos los protos que actualmente caminaban sobre la superficie de Ayur. Fue un gran líder. Había salvado la casa de su gente, pero el precio había sido la casa de los Nerasim, su hogar. Echaba de menos a Shakuras. Es aire seco, viento, olor. Ni siquiera se podía comparar a Ayur con Shakuras, ambos planetas eran muy diferentes. Algunos de sus hermanos y hermanas decían que Ayur era hermosa, pero él sabía la verdad. Este lugar nunca podría ser hermoso. Porque no estaba en casa. Por favor, guerrero. De repente le llegó una voz profunda. Sin embargo, los Nerasim no se detuvieron. Podía oír pasos pesados detrás de él, podía sentir la vibración cada vez que el enorme guerrero detrás de él bajaba otra escalera. Sí, no había ninguna duda al respecto. Los Kalai eran tan torpes como arrogantes. Guerrero, espera. Quería hablar contigo. Bueno, no quería contestar. Tenía que salir de este lugar lo más rápido posible. Todavía. Por favor, solo un minuto. Solo quería decirte algo. Oh, esto debería estar bien. El Nerasim suspiró por dentro y luego se detuvo. Cuando se dio la vuelta, miró hacia arriba y directamente a los ojos de ese enorme fanático que había luchado junto a él. Tesson, ¿no es así? Preguntó el enorme celote y saludó frente a los Nerasim. Tenía la intención de ser un gesto de respeto, pero todo lo que Tesson sintió fue la necesidad de darse la vuelta y dejar este lugar lo más rápido posible. ¿Qué es? ¿Qué quieres? Tesson gruñó. Perdóname, hermano. Solo quería decirte lo impresionado que estaba por tus habilidades. Tesson no sabía qué era peor, el hecho de que este Kalai lo llamaba hermano o que elogiaba sus habilidades. Fuimos derrotados fácilmente, no veo cómo mis habilidades podrían haber cambiado eso. Tesson gruñó, pero todo lo que hizo el enorme fanático fue reír a carcajadas. Ja. Sí, fuimos derrotados fácilmente, ¿no? Aún así, hay honor en esta derrota. Hicimos nuestro mejor esfuerzo y nos enfrentamos a un guerrero con entrenamiento, habilidades y experiencia superiores. Y ciertamente sentiré este entrenamiento ejercicio los próximos días. Ja 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 ja. ¿En serio, porque este Kalai siempre tenía que reír? Fue desconcertante. No hay honor en fallarle a tu gente. Tesson gruñó y se alejó. Eso no es lo que quería expresar, lo siento. El celote trató de explicar, pero entonces el Nerasim ya estaba en camino. Por cierto, mi nombre es Orash. Encantado de conocerte. Murmuró el enorme fanático mientras observaba cómo los Nerasim se desvanecían en la distancia. En cuanto a Tesson, bueno, todavía se preguntaba por qué habían sacrificado a Shakuras por este lugar. Quizás debería buscar orientación. Quizás debería hablar con la matriarca. Acto primero. El camino hacia la redención comienza con el primer paso. Capítulo 8. Charla de chicas. ¿Cómo te sientes ahora, Tesson? Le preguntó Borasun al guerrero Nerasim, que estaba sentado frente a ella. Estaban dentro de las cámaras privadas de Borasun. Su gente había tomado posesión de una instalación vieja y abandonada cerca de las exuberantes selvas del sur. Al menos no tenían que preocuparse por construir nuevas casas, todavía había muchas viejas por ahí. Sin embargo, muchos Kalai y Nerasim no estaban muy contentos con eso. Los Kalai estaban furiosos porque los Nerasim ahora habitaban las casas de amigos viejos y muertos. Los Nerasim tampoco estaban contentos con eso. La arquitectura de Ayur era muy diferente de la que se usaba en la mayoría de Shakuras. Borasun también se había sentido incómoda al mudarse a un Kalai Nexus, pero había decidido no mostrar su inquietud para ayudar a su propia gente a adaptarse. Esta era ahora su casa. Sin embargo, ella no fue la única que tuvo dificultades para adaptarse. El joven Nerasim que tenía delante era prueba de ello. Tesson bajó la cabeza por vergüenza e inseguridad. Mejor, creo. Todavía había dudas en su voz. Era comprensible y Borasun sabía que no podía culparlo por cómo se sentía. Tesson era un joven guerrero que había sufrido muchas pérdidas en poco tiempo y era un alma muy gentil. Como matriarca de su pueblo, el trabajo de Borasun era atender sus necesidades. Los Nerasim eran probablemente la facción más espiritual dentro de la sociedad Protoss. Donde los Kalai tenían su disciplina y código de honor, donde los Taldarim tenían su naturaleza viciosa y brutal, y donde los purificadores tenían su, bueno, lo que fuera que los hacía únicos, los Nerasim tenían su espiritualidad.
Borasun era consciente del hecho de que prácticamente nadie que no fuera Nerasim entendía su profunda necesidad de lograr una forma de equilibrio interior. Los Kalei generalmente trataban a la mayoría de los Nerasim como tontos y potenciales adictos a las drogas. Los Taldarim ni siquiera los consideraban iguales. Y de nuevo, no tenía idea de lo que pensaban los purificadores. Eran máquinas, y aunque admiraba a Artanis por su capacidad para convertir incluso al más grande de los escépticos en un firme creyente, no le gustaban estas máquinas frías que actuaban como protos vivientes y que respiran. Los Nerasim apreciaban la vida. Sin embargo, los purificadores ni siquiera estaban vivos. Para muchos de su gente era difícil de comprender. La miraron en busca de orientación, pero ella también tuvo problemas para aceptar las elecciones de Artanis. ¿Cómo podría liderar a su gente si ni siquiera creía completamente en el camino que el jerarca había forjado para ellos? Aún así, sabía que era mejor no decírselo a nadie. Especialmente a Artanis. El jerarca tenía suficientes problemas propios, lo último que necesitaba era ocuparse también de los problemas de los Nerasim. Y los Nerasim tenían problemas. Problemas graves. A veces, Borasun se preguntaba cómo habría lidiado su madre con esta situación. Sin embargo, fue un pensamiento tonto, porque su situación era completamente diferente a la que había enfrentado su madre. En cierto modo, había sido mucho más fácil. En aquel entonces, los Kalai habían intentado cazar a los Nerasim y matarlos hasta que cierto ejecutor llamado Tasadar decidió desafiar el destino y los prejuicios estableciendo un nuevo vínculo. No había venido como conquistador, sino como estudiante. De hecho, recordó ese fatídico día cuando el prelado oscuro le había hablado a su madre sobre el ahora fallecido ejecutor. Shakuras. Poco antes de la caída de Tarsonis. ¿Qué opinas de este ejecutor, Seratul? Rasagal quiso saber antes de apartar la cabeza del orbe resplandeciente. Cuando sus ojos se encontraron, el prelado oscuro se enderezó. Seratul vivió según el código del templario oscuro como todos sus hermanos y hermanas. Sin embargo, incluso entre los de su especie, había cosas que no todos los templarios hacían con la misma dedicación que Seratul. Su abrigo gastado no era más que un trapo. Parecía un trozo de tela rasgada, indigno para alguien de su rango. Sin embargo, la verdad fue algo más difícil. Los Kalai, los templarios de Ayur, llevaban sus brillantes armaduras doradas. Estas armaduras eran un símbolo de su hogar, su herencia. Su historia. Fue una historia larga e impresionante. Una de muchas hazañas y grandes victorias. Sin embargo, los Nerasim tenían su propia historia, sus propias tradiciones. Y la mayoría de ellos tuvo algo que ver con su pasado como refugiados. Habían huido de Ayur con nada más que la ropa rasgada en sus cuerpos. La pieza de tela que cubría los hombros de Seratul era de ese período. Había sido un regalo de la propia matriarca. Para el forastero, era solo un trozo de tela sucia. Para Seratul, fue el mayor honor usarlo. Es diferente a los demás, eso le doy. Respondió el prelado oscuro. Como estaban solos, no había necesidad de anular sus palabras. Es implacable, como todos los de su clase. Pero hay algo extraño dentro de él. Una especie de humildad que nunca antes había sentido. Habla palabras suaves y esconde su fuerza. No para aplastar, sino para mostrar su respeto. Rasagal entrecerró los ojos cuando escuchó eso y estudió a su prelado oscuro con atención. Aunque probablemente era la Protoss más vieja que aún vivía y aunque su cuerpo mostraba los signos de una vida larga y dura, todavía le quedaba una impresionante cantidad de fuerza. ¿Estás impresionado por este Kalai? Esa no era una pregunta. Es un ejecutor. Eso solo significa que es peligroso. No importa lo que pensemos sobre el cónclave, los templarios fueron y siempre serán los enemigos más formidables. Al menos solían serlo. Añadió. Rasagal asintió cuando escuchó eso. Ella sabía de lo que estaba hablando. Se habían encontrado con estas horribles criaturas solo recientemente. Se llamaban a sí mismos los Sergi, aunque su templario oscuro había logrado obtener algunas victorias críticas contra estas cosas, tanto Rasagal como Seratul sabían que los Nerasim no serían capaces de luchar contra ellos solos. ¿Pero podemos confiar en él? La matriarca quería saber. Sin embargo, Seratul no pudo darle una respuesta satisfactoria. No puedo responder esa pregunta. Pero tengo la intención de averiguarlo. Por eso quiero encontrar a este ejecutor y hablar con él. En persona. Un movimiento atrevido, mi antiguo alumno. ¿Qué te hace estar tan seguro de que te escuchará? Todavía es un ejecutor. Está obligado a su puesto por el honor y solo escucha al cónclave.
Porque eso es lo que creo, matriarca. Seratul simplemente respondió. Rasagal suspiró antes de darse la vuelta y mirar el orbe verde durante mucho tiempo. El prelado oscuro sabía que no debía molestarla. Sabía que ella estaba pensando en muchas cosas. Eso no es lo que quería escuchar, Seratul. Sin embargo, entiendo por qué crees que tienes que irte. Solo espero que todo salga de la manera prevista. Dijo con un tono triste en su voz. Seratul inclinó la cabeza con respeto. No quiero burlarme de ti, matriarca, pero espero estar equivocado también y que toda esta situación se resuelva de manera diferente. Rasagal se rió entre dientes al escuchar esas palabras. ¿Cuándo sucedió eso, mi antiguo alumno? Ahora vete. Encuentra eso, ¿cómo se llamaba de nuevo? Tasadar. Seratul dijo. Su nombre es Tasadar. Rasagal asintió. Sí. Ve, encuentra a este Tasadar. Y averigua si realmente es diferente a sus hermanos. Recuerda, el último templario que decidió escuchar su conciencia en lugar de los susurros del cónclave fue el mismo Adún. Quizás es hora de que alguien realmente está a la altura de su reputación. Seratul parpadeó pero no dijo nada. En cambio, inclinó la cabeza una vez más antes de desaparecer en el aire. La matriarca miró hacia el espacio vacío frente a ella por un tiempo más antes de regresar al orbe resplandeciente. Su luz verde se sintió cálida y agradable en su piel y la ayudó a pasar el día. Los protos se alimentaban de luz. A los protos les gustaba la comida a los humanos. Podían pasar un rato sin luz, pero era doloroso. Recordó los días de su juventud cuando los miembros del cónclave la habían encarcelado. ¿Su crimen? Había rechazado el Kala, la unión sagrada que conectaba a todos los protos con los demás. Pensamientos, emociones e ideas, todos fueron compartidos entre sí. Pero eso no significaba que Kala significara paz pura. No, los que habían rechazado al Kala había sido una herramienta para subyugar, para acabar con el individualismo. Habían sido tachados de traidores y encerrados para que se pudrieran en sus celdas. Rasagal recordaba bien estos días. Solo habían permitido que entrara una pequeña fracción de la luz solar en su celda, asegurándose de que no se muriera de hambre. Había estado preparada para morir hasta que el gran Adún decidió perdonarla a ella y a sus hermanos y hermanas. Probablemente era la única protos viviente que había conocido a Adún en persona. La luz era su alimento. Pero había muchos tipos diferentes de luz. Y el orbe justo frente a ella era un tipo de luz muy especial, una que no saciaba su hambre. Sin embargo, sin él, ya no podría pasar el día. «Puedes salir ahora, mi niña», dijo después de un rato. Por un momento no pasó nada hasta que una figura ágil emergió de una sombra junto a ella. Mientras sus ojos viejos y cansados miraban a la joven Protos, Rasagal pudo sentir una punzada en el pecho. Con cada ciclo que pasaba, su único hijo le recordaba aún más al padre de su hija. La joven Protos ni siquiera intentó ocultar su disgusto por la decisión del prelado oscuro. ¿Por qué le permitiste irse? Ella quiere saber. Un buen día para ti también, Horazun. Rasagal simplemente dijo antes de mirar hacia atrás a la luz verde del orbe. Cerró sus cansados ojos y disfrutó de la extraña sensación que fluía a través de cada fibra de su viejo cuerpo. No debes pasar tanto tiempo con el orbe. Es malo para tu salud. Horazun dijo con verdadera preocupación en su voz. Rasagal se rió entre dientes cuando escuchó eso. Hija mía, ahora soy solo una anciana. Me duelen los músculos y mis huesos se han debilitado. No sé por qué fui bendecida con una vida tan larga, pero ahora creo que esta larga vida es más una carga que una bendición. Al menos quiero pasar el tiempo que me queda sin sentir dolor. Dices como si estuvieras a punto de morir, madre. Tus médicos dijeron que todavía estás sana para tu edad. Es posible que vivas otros 100 años. Pero no si continúas envenenando tu cuerpo con estas drogas. Rasagal suspiró cuando escuchó la voz enojada de su hija. Como dijo, Protos necesitaba luz para vivir. Pero había muchos tipos diferentes de luz. Las formas normales de luz los fortalecieron. Fue como comida. Pero otras formas de radiación, bueno, digamos que muchos consideraban la luz que Rasagal miraba como una de las drogas más potentes que conocían los Nerasim. 100 años más. Por los ancestros, espero que eso nunca suceda. Murmuró Rasagal. Suenas como si tuvieras un deseo de morir, madre. ¿Es esa la razón por la que permitiste que el prelado oscuro se reuniera con este ejecutor? Horazun escupió el título como si fuera una especie de insulto. Había crecido escuchando todo tipo de historias de terror sobre los Kalai, sobre cómo ellos y su templario habían perseguido a los Nerasim y los habían convertido en refugiados.
Y aparte del poderoso Adun, no había ningún miembro del Kalai que tuviera una buena reputación entre los Nerasim. Entonces, ¿por qué esto, Tasadar debería ser diferente? Tus profesores parecen haber sido demasiado indulgentes contigo últimamente, Borasun. Tu ira está nublando tu juicio. Nunca has conocido a este ejecutor, pero crees que es como los que nos han casado en el pasado. Dijo la matriarca antes de cerrar los ojos de nuevo. La luz cálida se sintió bien, la ayudó a recordar cómo era estar sin dolor. Y a pesar de que su cuerpo era viejo, su mente seguía tan aguda como siempre. No puedo entender cómo arriesgas así el bienestar de nuestra gente. ¿Y si este ejecutor es como los demás? Tiene una flota poderosa y sus guerreros no dudarían ni un segundo en matarnos si pudieran. La justa furia fluyó por la mente de Borasun. Su madre suspiró de nuevo. Permitir que Kalesh te cuente sus viejas historias de guerra fue claramente un error. Los protos de Ayur son muchas cosas. Sí, pueden ser crueles y brutales, pero también poseen una gran fuerza y una voluntad inquebrantable. Honor sobre cualquier otra cosa, pero no muchos lo hacen. Sin embargo, aquellos que caminan por el camino del honor son personas de la más alta integridad. Y no olvides el hecho más importante, hija mía. Ella añadió. Borasun se cruzó de brazos frente a su pecho y ni siquiera trató de ocultar su desdén. ¿En serio? ¿Y qué sería eso? Dijo con un tono sarcástico en su voz. Son nuestros hermanos y hermanas. Y aunque estamos a años luz de distancia, la misma sangre corre por nuestras venas. Sangre que los templarios estaban más que dispuestos a derramar cuando el cónclave les ordenó que lo hicieran. Borasun respondió. Y Rasagal suspiró de nuevo. Siempre fue la misma vieja historia. Le diría a su hija que fuera más indulgente y su único hijo la llamaría demasiado amable y perdonadora. Borasun tenía una voluntad fuerte y poseía una gran cantidad de fuerza interior. Pero todavía estaba impaciente y juzgó demasiado rápido. Y cuando tomó su decisión, fue difícil convencerla de que podía estar equivocada al respecto. Una vez más, le recordó a Rasagal al padre de su hija. Los templarios no están interesados en nada más que en su brillante cala. Y para ellos, no somos más que bestias locas. Difícilmente se puede negar el hecho de que los templarios representan la mayor amenaza para Shakuras y nuestra gente. Entonces, ¿por qué permitir que Seratul haga contacto? Había un tono suplicante en su voz. Por favor, madre, nuestra mayor fortaleza es el hecho de que nadie sabe que todavía existimos. Al permitir que Seratul haga contacto, no solo está arriesgando su propia vida, sino la de todos los Nerasim en Shakuras y más allá. Ja 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 ja. Rasagal de repente se echó a reír. No veo qué tiene de gracioso mi declaración, madre. Borasun siseó. Oh, ella era tan fácil de enojar. Ser tan joven otra vez. Oh, hija mía. Por supuesto, los templarios saben que todavía existimos. Créame, sus escalones más altos nunca han dejado de creer eso. El hecho de que este Tasadar nos esté buscando es una prueba de ello. Significa que él tiene conocimiento de nuestra especie, o al menos él cree eso. Es un ejecutor y, por lo tanto, por definición, no es un tonto. Si tuviera intenciones siniestras, sería imprudente ignorarlo. Alguien que logra convertirse en ejecutor representa el pináculo del poderío militar del Kalai. Y en caso de que suponga una amenaza, Seratul sabrá lo que hay que hacer. ¿Mataría a un ejecutor? Madre, esto es una locura. Los Kalai nunca permitirían algo así. No tomarían represalias con todo lo que tienen a su disposición. Su flota nos cazaría y luego vendrían aquí y destruirían nuestro hogar. No quedaría nada de Shakura si lo sabes. Hija, todavía eres joven. Dijo Rasagal mientras se daba la vuelta. Has estudiado con las mentes más grandes que Shakuras tiene para ofrecer. Sin embargo, nunca has experimentado la guerra, la muerte y la destrucción como yo. No deseo que esto te suceda, pero puedo sentir profundamente en mi alma que las veces están cambiando. Y con eso, nosotros también tenemos que adaptarnos. Esta nueva amenaza, estos Zerg, no son una fuerza que podamos esperar de tener por nuestra cuenta. Los Kalai tienen más tropas y más experiencia en lo que respecta a la guerra. Seríamos tontos si rechazáramos la posibilidad de una alianza simplemente porque estamos atrapados en el pasado. Las palabras de Rasagal enfurecieron a Borasun. ¿Entonces me estás llamando tonto porque no quiero que nada cambie? ¿Porque quiero que nuestra gente se quede como está? ¿Que permanezca oculta en la sombra y deje que los demás en la galaxia se ocupen de sus propios problemas? Cuando Rasagal la miró a los ojos, Borasun sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Solo hubo una palabra que dijo su madre. Sí.
¿Cómo te sientes ahora, Tesson? Borasun le preguntó al guerrero Nerasim que estaba sentado frente a ella. El joven Nerasim bajó la cabeza. Mejor, creo. Todavía había dudas en su voz. Era comprensible, Tesson era un joven guerrero que había sufrido muchas pérdidas en poco tiempo y era un alma muy gentil. Todavía puedo sentir que no estás realmente creyendo eso, Tesson. Por favor, no te sientas avergonzado o enojado. No ocultes tus sentimientos. Sea lo que sea, podemos resolverlo juntos. Pero solo si me permites ayudarte. Ella extendió la mano y cuando su cálida mano tocó la de él, pudo sentir su sorpresa. Y su culpa. Giró la cabeza para que ella no pudiera mirarlo a los ojos. Me siento perdido. Sin propósito. Este cielo, este suelo, no me habla. Ella sabía lo que quería decir. Extrañas a Shakuras. Eso no era duda. Durante algún tiempo, no dijo nada. Luego, finalmente asintió. Borasun suspiró y cerró los ojos por un momento. Comparto tu dolor, Tesson. Y sé que muchos de nuestros hermanos y hermanas sienten lo mismo. Y no te diré que escondas tu dolor o tu dolor porque significaría traicionar lo que hemos perdido, lo que tenemos sacrificado para estar aquí. Podía ver la batalla que él estaba librando en el interior. Era exactamente lo que esperaba escuchar, pero al mismo tiempo. Pero, ¿qué pasa con los demás? Quería saber. ¿Los demás? Ella preguntó. Los templarios, los Taldarim e incluso los purificadores. ¿Qué pensarán si nos ven llorando por nuestras pérdidas? Así que eso es lo que temen los demás. Borasun suspiró. Tesson, los otros grupos tienen sus propios problemas. Usted y los demás no deben preocuparse por lo que piensan de usted. Y no debe mantener su dolor y sus miedos en el interior solo porque otros podrían considerar nuestra forma de vida como una debilidad. Eso era parcialmente cierto. A diferencia de los templarios, que mantenían la mayoría de sus emociones por debajo de su disciplina y honor, y los Taldarim, que solo permitían que la rabia y la agresión dictaran sus acciones, los Nerasim aceptaban que solo estaban hechos de carne y hueso, seres imperfectos que estaban llenos de errores. Esto no es fácil, Tesson. ¿Cómo podría ser? Y los demás no tienen idea de cuán profundo es nuestro dolor. El templario, sí, tal vez puedan identificarse con él. Ellos también perdieron su mundo natal una vez. Pero a diferencia de nosotros, el suyo fue no explotado. Eso probablemente fue un poco duro, pero incluso Borasun tuvo que admitir que toda la jactancia y celebración después de la recuperación de Ayur la había enojado. Fue bastante insensible hacia los Nerasim, que todavía lloraban su hogar perdido. Tesson, dijo finalmente. Dile a los demás que no deben ocultar sus verdaderos sentimientos. Ni uno frente al otro, no frente a todos. Sé que el jerarca lo entiende y, si es necesario, disciplinará a los demás. Al menos eso esperaba. No había visto al jerarca en días. Shakura será nuestro hogar. Ayur será nuestro hogar. Pero eso llevará tiempo. Los que todavía recordamos nuestro antiguo hogar sufriremos más, pero tenemos que pensar en las próximas generaciones, las que vendrán después de nosotros. Podemos guiarlos, pero también debemos hablarles de la belleza de nuestro antiguo hogar. Y no olvidemos el hecho de que pagamos un precio que nadie más ha pagado. ¿O te imaginas que los templarios habrían hecho el mismo sacrificio? Quizás eso fue un poco duro, pero Borasun sabía que su gente estaba sufriendo mucho. Supongo que es una forma de verlo. Tesson dijo, todavía sin estar completamente convencido. Pero fue un paso en la dirección correcta. Luego finalmente se puso de pie mientras se preparaba para irse. ¿Deseas irte, Tesson? Preguntó Borasun. Tengo que hacerlo. Mi deber no puede esperar. Pero, ¿podríamos continuar esa conversación en otro momento? Había un tono suplicante en su voz. Una luz suave vino de los ojos de Borasun y ella inclinó la cabeza. Por supuesto. Lo que sea que te preocupe, enfrentaremos estos miedos juntos. Tesson inclinó la cabeza con respeto y cuando finalmente se fue, Borasun se sintió aliviado y cansado. Aliviado porque esa era la última persona que había querido hablar con ella ese día. Y cansado porque Tesson había sido el noveno en pedirle orientación. Sin embargo, todos los que le habían precedido habían compartido el mismo problema. Todos extrañaban a Shakuras y todos tenían problemas para adaptarse a este nuevo pero viejo mundo. Aún así, Borasun se permitió no mostrar ningún signo de debilidad y dudas hasta que Tesson finalmente dejó sus habitaciones. Solo entonces se dejó caer hacia atrás y se permitió un momento de relajación. La carga del liderazgo nunca terminó. Y a diferencia de Artanis, su puesto no se ganó mediante elecciones. Probablemente esto último, conociendo la suerte de su familia.
Matriarca, ¿hay alguien a quien le gustaría hablar contigo? La voz de uno de sus consejeros de repente llegó a sus sentidos. Ella gimió por dentro y levantó las manos. Dígale que debe regresar mañana. Necesito descansar un poco. Ha sido un día largo. Dijo que era urgente. Y que no puede permitirse el lujo de venir aquí en otro momento. Dijo su consejero. Borasun volvió la cabeza y vio a los Nerasim de pie dentro del marco de la puerta. Ella. Dígale que puede solicitar ser excluida de los deberes de mañana y luego venir aquí. Yo personalmente responderé por ella. El consejero se dio la vuelta y habló con la persona que estaba afuera, solo para volverse hacia Borasun. Ella dijo que esto no será suficiente porque la palabra de la matriarca no la ayudará ya que ella no es un Nerasim. ¿Qué? ¿Quién está ahí? Borasun finalmente quiso saber. Antes de que el consejero pudiera decir algo más, una ágil proto se metió en los aposentos privados de Borasun. Su armadura dorada reflejaba la luz circundante y era casi demasiado brillante para mirarla directamente. Sin embargo, incluso entonces, Borasun reconoció de inmediato al poderoso templario que estaba frente a ella. ¿Selendis? El ejecutor inclinó la cabeza. A pesar de que era una señal de respeto, parecía que tenía un problema real por estar aquí. Todo su lenguaje corporal mostraba lo incómoda que se sentía. Matriarca Borasun, me preguntaba si podría ayudarme con algún consejo. En el momento en que Tesson salió de las cámaras de la matriarca, fue recibido por la vista de la única cosa que más despreciaba. El guerrero que quería hablar con la matriarca no era de su clase. Era un Kalai, y aunque a Tesson realmente no le importaba quién era el segundo al mando de Artanis, reconoció al ejecutor Selendis de inmediato. Cuando pasó junto a ella, ella lo miró y frunció el ceño. Agradeceríamos un saludo, guerrero. Gruñó el ejecutor y Tesson se detuvo por un segundo. Apretó los puños y miró por encima del hombro. Mis disculpas, ejecutor. No te vi allí. Tesson mintió y luego decidió largarse de este lugar. Ni siquiera en su nuevo hogar a él y los de su especie se les permitió quedarse entre ellos. ¿Qué sería lo siguiente? Los purificadores y los Taldarim también vendrían aquí. El solo pensamiento hizo que Tesson se estremeciera de ira. Nerasim y disciplina, podía oír gruñir a Selendis. Esas dos cosas son mutuamente excluyentes. Tesson sintió la rabia fría dentro de su pecho cuando escuchó esas palabras. La hoja de su muñeca comenzó a brillar y casi la activó, pero luego luchó contra la ira y se preparó. No, aquí no. Ahora no. Además, no era rival para el ejecutor. Él lo sabía. Su experiencia era atacar desde las sombras y, para su propia consternación, sabía que si optaba por atacar al ejecutor aquí y ahora, sus hermanos no acudirían en su ayuda, sino en la de ella. Le había contado a Borasun sobre su miedo, sobre su tristeza. Pero no le había contado todo. No le había hablado del odio. Incluso ahora podía sentir cómo roía los bordes de su mente. Tesson había intentado controlarlo, ignorarlo. Pero estaba empeorando. Y ahora que vio a Selendis, recordó nuevamente el hecho de que su gente lo había perdido todo, mientras que el Kalai lo había recuperado todo. No fue justo. No fue justo. Hay un punto. Un punto sin retorno. Si lo alcanza, tiene una última oportunidad de dar la vuelta. Pero una vez que te diriges más lejos, ya no hay forma de volver atrás. Tesson acababa de llegar al punto. Mientras bajaba las escaleras y se dirigía a la salida del antiguo Kalai Nexus, supo que tenía que hacer algo. Si nadie más estaba dispuesto a luchar por su pueblo, tenía que ser él quien lo hiciera. No fue valiente, no fue un héroe como el gran Seratul. Pero a veces el destino no espera a que aparezca el correcto. A veces tienes que tomarlo en tus propias manos. Si incluso Borasun fue incapaz de detener el declive de su propia gente, entonces era el deber de todos los demás ponerse de pie y luchar por lo que era correcto. Cuando Tesson finalmente salió del antiguo Kalai Nexus y miró hacia el cielo, pudo ver pequeños objetos en el cielo. Incluso desde la superficie de este mundo, se podían ver los pequeños puntos que eran la Armada Dorada. Tesson nunca se había considerado un patriota, pero cuando miró al cielo y vio el poderoso martillo que usaban los Kalai para aplastar a sus enemigos en pedazos, se dio cuenta. ¿Y si el poderoso martillo cayera? Fue en este mismo momento cuando Tesson tomó la decisión de actuar. No por él mismo, sino por su gente. Le mostraría a todos los protos que los Nerasim no eran solo víctimas. Que se habían sacrificado más que nadie. Mientras miraba al cielo y contemplaba la Armada Dorada, un plan comenzó a formarse dentro de su mente. ¿Qué pasaría si les mostrara a todos lo débiles e impotentes que eran realmente los hijos de Ayur? Quizás lo condenarían por eso. Quizás Borasun incluso lo castigaría.
Pero la generación posterior se beneficiaría de ello, de eso estaba seguro. Y entonces Tesson decidió tomar el asunto en sus propias manos. Selendis. El ejecutor respiró hondo, por así decirlo, en el momento en que los ojos de ella y Borasun se encontraron. Se sentía incómoda solo por estar dentro de las cámaras de la matriarca. La piedra oscura y las cortinas verdes que presentaban los colores predominantes que tanto gustaban a los Nerasim eran exactamente lo opuesto a los colores dorado y azul que prefería su gente. Quizás disfrutaron de estos colores oscuros porque les facilitaba esconderse en las sombras. Selendis eliminó ese pensamiento de su mente. No fue importante. Y lo que no era importante no tenía derecho a existir dentro de la mente disciplinada de un verdadero templario. Pero incluso para ella, había cosas que ocupaban su mente, pensamientos que no podía ordenar para dejarla en paz. Y para su propia molestia, no conocía a nadie más que pudiera ayudarla con ese pequeño problema. Perdóname mi última intrusión, matriarca. El ejecutor inclinó un poco la cabeza hacia adelante. La propia gente de Borasun habría presionado sus frentes contra el suelo, sin embargo, la matriarca sabía que esta era la mayor señal de respeto que el ejecutor le ofrecería. Sin embargo, no le importaba, le gustaba Selendis. A pesar de toda su fuerza y disciplina, la Kalai no tenía experiencia en lo que respecta a la etiqueta social. Si hubiera sabido que se suponía que este era el final de tu día, habría venido aquí en otro momento. Sin embargo, necesito ayudante en un asunto bastante delicado. Sus palabras hicieron parpadear a Borasun. Selendis. ¿Ser ambiguo? Eso era nuevo. Cuando la matriarca no reaccionó, Selendis negó con la cabeza. Perdóname, debería haberlo sabido mejor. Me iré ahora. Cuando se dio la vuelta, Borasun finalmente levantó una mano e hizo un gesto al ejecutor para que se quedara. ¡No! Espera, Selendis. Te pido disculpas. Sí, ha sido un día largo. Pero siempre estoy dispuesto a escuchar tu problema. Por favor, toma asiento. Por un momento, Selendis no se movió. Casi parecía que estaba contando hacia atrás. Pero luego finalmente decidió acercarse. Por favor, tome asiento, ejecutor. Borasun dijo de nuevo y le ofreció a la mujer más grande un lugar para sentarse. Gracias por tu oferta, pero prefiero quedarme de pie. Respondió Selendis. Por un momento, Borasun pensó en instarla a que se sentara, pero luego se dio. Muy bien. Pero por favor perdóname mi curiosidad, simplemente tengo que preguntarte. ¿Qué te trae por aquí? No me entiendas mal, estoy feliz de verte aquí. Pero no puedo evitar preguntarme qué traería la propia ejecutora aquí para mi puerta. Borasun pudo ver cómo todo el cuerpo de Selendis se tensó. Yo, necesito un consejo. Ella simplemente dijo. Me lo imaginé. Aún así, solo puedo ofrecer consejos si me dices cuál es tu problema. No soy yo quien tiene un problema, sino el jerarca. Las palabras de Selendis hicieron que Borasun parpadeara sorprendido. ¿Le pasa algo a Artanis? La forma en que usó casualmente el nombre del jerarca hizo que Selendis apretara los puños, pero mantuvo sus emociones bajo control. El jerarca, desde que Alaraka anunció que se llevaría a los Taldarim lejos de Ayur, y los purificadores se han recluido para debatir dónde ellos también deberían dejar el planeta. Él está en su oficina pensando en una solución. Han pasado días, pero se niega a hacer otra cosa que, bueno, pensar. Por supuesto, Borasun sabía sobre eso, pero también sabía que no podía simplemente entrar a la oficina del jerarca y hablar las cosas. A pesar de toda su fuerza y disciplina, los templarios tuvieron problemas para pedir ayuda a otros. Les gustaba resolver sus problemas por su cuenta. ¿Y te gustaría escuchar mi opinión sobre cómo ayudarlo con esta carga? Preguntó Borasun. En realidad, creo que ya tengo una solución para eso. Le he pedido a Carax que prepare una demostración de su más reciente invento cerca de la meseta sur. Incluso le pedí al Fase Smith que me explicara todo sobre este invento suyo, de repente se estremeció cuando si recordaba algo muy desagradable. No, no necesito ayuda con eso, matriarca. Hay algo más que me gustaría preguntar. Es bastante personal. Por un momento pareció como si Selendis simplemente se daría la vuelta y se alejaría. Pero luego se enderezó. Matriarca, ¿hacen los Nerasim cuando les gusta a alguien? Los ojos de Borasun se abrieron con sorpresa. Si hubiera poseído una mandíbula, ya habría golpeado el suelo. Entonces era verdad. Ella había sospechado algo, pero ahora. Entonces, comenzó Borasun. Sí. Selendis la interrumpió. Por favor, esto no es fácil para mí. Creo, o no, esto fue un error. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Olvida que incluso estuve aquí, olvida todo lo que acabo de decir.
Siento haberte hecho perder el tiempo, matriarca. Selendis, la suave voz de Borasun hizo que el ejecutor se detuviera. Miró por encima del hombro y pudo ver cómo los ojos de la matriarca emitían un cálido brillo. Por favor, no te avergüences. Nada de lo que digas aquí llegará a nadie más que a mí. Te doy mi palabra. ¿La palabra de un Nerasim? Selendis expresó sus pensamientos, solo para darse cuenta de eso un segundo después. Perdóname, yo soy. Está bien, Selendis. Dentro de estos muros, está bien expresar lo que piensas. Nosotros los Nerasim sabemos que a veces las emociones como la frustración conducen a un arrebato repentino si no hablamos de ellas. Es por eso que generalmente tenemos amigos y familiares que escuchan nuestras palabras sin juzgarnos. Amigos y familias. Selendis repitió las palabras de Borasun. A pesar de toda su fuerza y disciplina, Selendis ignoraba los conceptos de vida de cualquiera que no fuera Kalai. Borasun, por otro lado, tenía mucha experiencia tratando con los problemas personales de su gente. Su madre la había entrenado durante décadas y se dio cuenta de que tenía que ofrecerle a Selendis una oportunidad. Selendis, ¿puedo llamarte Selendis, no? Ella preguntó. El ejecutor parecía que inicialmente quería negarse, pero luego solo asintió. Corrígeme si me equivoco, pero los templarios no tienen conceptos como familias y amantes entre sus filas. ¿Estoy en lo cierto? Cuando Borasun pronunció la palabra amantes, Selendis se sonrojó. No. Si bien las relaciones románticas entre dos compañeros guerreros no son inusuales, el deber siempre es lo primero. Y una vez que nace un Protoss, sus habilidades se miden y luego, por lo general, las elevan los elencos a los que pertenecen. Borasun sabía todo eso, pero quería escucharlo de Selendis. Tal vez ayudaría al ejecutor a concentrarse hablando en voz alta. ¿Así que nunca has conocido a tus padres? ¿No tienes familia si los padres no crían a sus hijos ellos mismos? Borasun mantuvo su voz lo más neutral posible. No quería que Selendis pensara que la juzgaba a ella o a su gente. Aunque los Kalai no lo demostraron, ellos también estaban sufriendo. Los Nerasim habían perdido su mundo natal y lo lamentaban, pero los Kalai habían perdido su forma de vida. El sistema de castas había sido abolido y ahora tenían que enfrentarse a un nuevo aliado aterrador, la libertad de elección. Para las personas que estaban acostumbradas a un estricto sistema de castas, esto podría ser más aterrador que enfrentarse a un ultralisco de frente. No. A veces las personas se encuentran con sus padres biológicos. Claramente, no estaba acostumbrada a ese término. Pero poco importa. Pasamos nuestra vida dentro de la casta a la que pertenecemos, perfeccionamos nuestras habilidades y ayudamos a mejorar la sociedad. Bueno, solíamos hacer eso. Dijo, refiriéndose al hecho de que ya no había castas. ¿Sabes quiénes eran tu padre y tu madre? Borasun quiso saber. Incluso ella conocía los rumores. Selendis se encogió de hombros. Mi madre era una fanática que cayó durante la invasión inicial de Ayur. Mi padre, se detuvo por un momento. Era un templario de alto rango. Luego negó con la cabeza. No importa, ambos están muertos. Además, solo los conocí una vez por poco tiempo. ¿Por qué quieres saber de ellos? Porque a veces nuestros padres son como un espejo, mostrando partes de nosotros que no somos conscientes de nosotros mismos. Borasun dijo con una voz críptica. Luego se puso de pie y caminó hacia el balcón. Mientras miraba fuera de la habitación hacia el paisaje de Ayur, su corazón se llenó de tristeza. Ella también anhelaba las vistas de Shakuras, sin embargo, a diferencia de su gente, no tenía el lujo de mostrar sus emociones a los demás. Conocí a tu padre una vez, Selendis. Borasun finalmente dijo. Fue entonces cuando nos encontramos por primera vez con los Zerg. Escuché por primera vez sobre él cuando Seratul le habló a mi madre sobre él. Estaba furioso porque el prelado oscuro quería establecer contacto con alguien de Ayur, un ejecutor de todas las personas. Ella se rió entre dientes cuando recordó esos días. Tuve una discusión con mi madre. Le dije que era una tonta por permitir esto. Para mí, todos los Kalai eran fascistas viciosos que solo tenían un objetivo: masacrar a todos los Nerasim. Eso es, dijo Selendis con ira en su voz. Pero Borasun solo levantó la mano para mostrarle al ejecutor que aún no había terminado. Por supuesto que esa no es la verdad, Selendis. Lo sé ahora. Pero en ese entonces todavía estaba atrapada en mis propias ilusiones. Mi ira hacia mi madre me hizo hacer algo imprudente y estúpido. Me colé en el barco que se llevó a Seratul y algún otro templario oscuro al mundo donde querían conocer a tu gente.
Seratul, por supuesto, sabía que yo estaba a bordo, solo que yo podía ser tan inexperto y tonto como para creer que nadie se había fijado en mí. Me mantuvo a salvo, pero al mismo tiempo, me permitió observar cuando se puso en contacto con el ejecutor. Y luego Borasun suspiró. Quería odiarlo. Pero todo en él era tan impresionante. Su voluntad, su voz tranquila, sus pensamientos claros, y la genuina intención de unir a nuestra gente. Envidiaba a tu gente, Selendis. Ojalá tuviéramos un líder así entre nuestras filas. Luego se rió entre dientes de nuevo. Pero no se lo digas a nadie, puede que no les guste oír eso. Juntó las manos. Más tarde, incluso me habló. Me había disfrazado como un Nerasim ordinario, pero creo que él vio a través de mi disfraz. Me dijo que tenía una hija que tenía la misma edad, ella se dio la vuelta y miró Selendis directo a los ojos. Puedo ver mucho de él en ti, Selendis. Irradias la misma fuerza interior que el poderoso Tasadar. Selendis bajó la mirada. Como se dijo, los miembros de Kalai generalmente nunca conocieron a sus padres o tuvieron una conexión especial con ellos. Además, sabía que no estaba al mismo nivel que el poderoso Tasadar. Lo bueno era que nadie la había comparado con el gran ejecutor, que había matado a la vilmente suprema. Eso era lo último que necesitaba. Entonces, ¿esta persona sabe que te gusta? Borasun finalmente preguntó. Los ojos de Selendis se abrieron en estado de shock al escuchar estas palabras. ¿Qué? No, esto no se trata de mí. Y no sé de nadie que tartamudeó. Artanis. Borasun simplemente dijo. El nombre del jerarca fue suficiente para silenciar al ejecutor. Tan obvio. Yo no estoy seguro de, simplemente no sé cómo lidiar con esto. Selendis dijo finalmente, su mirada dirigida al suelo debajo de ella. Deseo ayudar al jerarca. Puedo ver que está sufriendo, y puedo sentirlo en mi propio pecho. Sin embargo, no sé cómo acercarme a él. ¿Cómo hacerle entender? Dile. Borasun simplemente dijo. Le ruego me disculpe. Preguntó Selendis. Háblale de tus sentimientos. Pero eso sería inapropiado. Borasun suspiró ante las palabras de Selendis. Se acercó al sofá y se sentó. Selendis, por favor siéntate. Hablemos de esto. El ejecutor vaciló de nuevo, pero finalmente cedió. Cuando finalmente se sentó, empezaron a hablar. Hablaron durante toda la noche. Y cuando el sol finalmente comenzó a salir de nuevo, la risa de Selendis comenzó a resonar en las cámaras de la matriarca cuando Borasun le contó de la única vez en que ella era una niña pequeña y arruinó una reunión completa de los consejeros de su madre al inundar toda la ciudadela con agua. Artanis no estaba de humor para hablar. Estaba estudiando informes y escribiendo órdenes. Se había descubierto una gran colonia Zerg cerca del Polo Sur. Tenía que enviar tropas para hacer frente a esta amenaza. ¿Pero a quién enviar? ¿Los purificadores? Si bien no tenía ninguna duda de que Talandar se ofrecería con entusiasmo como voluntario para esta misión, no estaba tan seguro acerca de los otros purificadores. Y no solo a ellos. No podía enviar fuerzas de Taldarim para hacer frente a esa amenaza también. Probablemente ya se estaban preparando para dejar a Yur. ¿Cómo podía permitir que alguien luchara por Ayur cuando estos guerreros ni siquiera pusieron su fe en su sagrado mundo natal? ¿Y los Nerasim? Sí, los Nerasim. Guerreros capaces, pero también estaban demasiado ocupados con sus propios problemas. Maldícelos. Malditos todos. Mientras estaba de pie detrás de su escritorio, la ira fluyó por todo su ser. Al final, tuvo que pedir ayuda a aquellos en los que realmente podía confiar. Donde empezó a ir todo mal. Gritó, agarró su escritorio y simplemente lo tiró por toda la habitación. Cuando el objeto pesado se estrelló contra la pared, sus manos se cerraron en puños. Demasiado para una humanidad protos unida. Si era así como querían hacer las cosas, muy bien. No arriesgaría este mundo y su gente si nadie más estuviera dispuesto a echarle una mano. El templario todavía lo necesitaba. Miró por la ventana y vio cómo finalmente comenzaba un nuevo día. Si quieres que algo se haga bien, gruñó antes de pisar fuerte hacia la puerta de su oficina. Los mataría él mismo. Iría allí, tomaría a algunos templarios y purgaría a estos malditos ser para siempre. Y si a los Nerasim, purificadores y Taldarim no les gustaba este mundo, entonces deberían irse de su planeta.